Señores, bienvenidos, buenas noches. Pasaron 2 minutos de las 11. Estamos en vivo desde Buenos Aires y hoy tenemos política con Jorge Macri, que se lanzó a gobernador. Quiero saber si hay un acuerdo entre él y el dualdismo de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una nota central sobre una cuestión que me ha sorprendido todo el año. Ustedes saben, ha sido el año de la muerte súbita y del ACV. Tuvimos que aprender de qué se trataba. Carlín o Cerati, el propio Kirchner murió de una muerte súbita y el mayor experto en Argentina, el doctor Conrado Stoll, viene al programa a contarnos por qué. Si es que se da más que antes o ahora, sabemos que efectivamente se mueren por eso y antes no lo sabíamos. Y algunas cuestiones que hay que tener en cuenta para prevenir, nuevas estadísticas sobre ACV y sobre muerte súbita. Doctor Conrado Stoll, gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Le quiero contar a la gente por qué lo invitamos. Primero porque lo conocí este año y entendí que si lo conocí fue porque efectivamente este fue el año de la ACV y la muerte súbita. ¿Cuántas veces te encontraste frente a la tele con una noticia terrible de una persona que querías este año? Pensemos en Carlín, pensemos antes en Cerati, luego en el propio Kirchner, que no fue exactamente una ACV, sino una muerte súbita. La noticia fue protagonista del año y ayer hablamos con un filósofo para pensar este año de la Argentina. Hoy me parecía que hablar con el mayor experto de ACV de la Argentina nos podía iluminar un poco sobre el asunto. Conrado, la primera pregunta es, ¿pasa más que antes o sencillamente ahora podemos explicar mejor por qué se muere la gente y siempre nos morimos de esto? Esa es la primera respuesta que te tenía que dar. No es que pase más allá de cambios en las estadísticas, de que la hipertensión puede ser más mortal hoy en día, paradójicamente, que hace algunos años. El ACV es menos mortal ahora que hace algunos años. Más allá de pequeñas fluctuaciones, no, ha habido casos más notorios, pero esto es algo muy común. Muerte súbita, por ejemplo, estadísticas de Estados Unidos, que las hay muy confiables, los servicios de emergencia atienden 300.000 casos de muertes súbitas por año. Y de esos 150.000 son personas que desde que tienen el primer síntoma hasta que mueren pasa 1 hora. ¿Me lo decís de nuevo? 300.000 personas en Estados Unidos con muerte súbita atendidas por el sistema de urgencia del país, el sistema médico, esencialmente el 911. Y de esas 150.000, para dar el dato clínico, desde el momento que empiezan con un síntoma, me falta el aire, me duele el pecho, siento una presión, hasta que se mueren, 1 hora. O sea, casi no hay aviso, es una cosa que es muy difícil de prevenir. Después podemos hablar de los factores de riesgo para prevenir con el tiempo suficiente. En cuanto a chicos, que impacta mucho, es poco común. De los 75 millones de personas de menos de 18 años que hay en Estados Unidos, 75 millones, ocurrirán unos 6.000 casos, 8 por 100.000. 6.000 casos por año de muerte súbita en chicos menores de 18 años, generalmente haciendo deportes intensos, generalmente cuando están haciendo el deporte o una actividad muy intensa y generalmente tienen enfermedades cardíacas congénitas. Eso con respecto a la muerte súbita. Con respecto a la muerte cardiovascular, o sea, por un infarto en el corazón, un infarto en el cerebro, ahí ya estamos hablando de algo muy mayor, no nuevo, como decías vos o cuestionabas para llevarlo al punto crítico. De las 55 millones de muertes que hay en el mundo por año se mueren 55 millones de personas aproximadamente en todo el planeta. De todas esas, 1/3 se mueren por enfermedad cardiovascular. 18 millones de personas se mueren por enfermedad cardiovascular. O sea, literalmente, una persona de cada 3, más o menos, en Estados Unidos muere por cardiovascular y en el tiempo es una persona cada 40 segundos se muere por enfermedad de las arterias, ya sea en el corazón o en el cerebro. A ver, para empezar, nosotros mezclamos en un graph, es un título mío, ACV y muerte súbita. Son dos cuestiones separadas y que las juntamos solo porque afectan a gente querida o conocida, o efectivamente son dos enfermedades que van juntas. Son enfermedades de las arterias. Siempre. Estamos hablando de enfermedades de las arterias y ahí es donde se han hecho los avances, en entender cómo es una arteria y por qué se tapa, qué le pasa en la célula o molecularmente. Pero es enfermedad de las arterias, ya sean las de las piernas, que se tapan y la gente no puede caminar y le duelen las piernas, o las del corazón, que se tapan y la persona puede tener una muerte súbita, porque el taponamiento de esa arteria produce una arritmia fatal, produce lo que se llama taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Se tapa la del corazón, la persona se muere o tiene un infarto. Si no se muere, tiene un infarto. O se tapan las del cerebro, las famosas carótidas en el cuello, o directamente las arterias que tenemos adentro del cerebro. Estamos hablando de arterias que son tubitos de
2 a 3 milímetros de diámetro. Pero perdón, pregunto como si nunca te hubiera hecho el reportaje antes. ¿Cuándo es un ACV? ¿Cuándo llamamos a este fenómeno, a este suceso, un ACV? ACV, usemos la sigla, sí. El acrónimo, ¿de dónde viene? Accidente cerebrovascular. No nos gusta lo de accidente, pero no importa. Es accidente cerebrovascular, que quiere decir cerebro vascular, de las arterias del cerebro. Entonces, cuando se tapa o se rompe una de las arterias que van o están en el cerebro, eso es un ACV. Es lo que causa la hemiplegia. Es la causa número 1 de discapacidad en el mundo. Discapacidad, la persona que no ve, que no puede hablar, que no se puede mover, que no puede tener una vida independiente. Ah, mira, o sea, la principal causa de discapacidad del mundo proviene de un ACV. No tiene que ver con cuestiones congénitas. Podría ser, hay causas digamos. congénitas, hay traumatismos, hereditarias, traumatismos, de discapacidad, etcétera, pero no, de todas las discapacidades que hay, exactamente. Y más aún, pérdida de memoria es muy común. La gente teme, con razón, a la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque es muy común y porque no hay una cura todavía. Pero de todas las pérdidas de memoria, la causa más común es la enfermedad vascular del cerebro. La enfermedad de las arterias del cerebro altera el cerebro, produce pequeños infartos, isquemias, faltas de irrigación, y eso altera la memoria. Causa número 1 de pérdida de memoria, entonces, Alzheimer y enfermedad de las arterias del cerebro. Estamos hablando de una ACV. Ahora, está mal usar la palabra epidemia, porque yo vi que lo usamos recién. Epidemia es otra cosa, epidemia es lo que se contagia, ¿o no? Bueno, sí. No, pregunto. Uno, entre comillas, podría decir, hay una epidemia, porque hay una gran cantidad. Pero son las enfermedades, si querés, de 2010, Ocurre uno, desde que estamos hablando acá, han ocurrido decenas de ACV en el país. O sea, es uno cada 40 segundos. Me decís así, me vuelvo loco. Pero digo, no es un ejemplo, no es una metáfora. Es un dato riguroso. Ese es el punto que estás tratando de hacer, en que justamente está el efecto de lo trillado. Esto está tan hablado que la gente no sé si le preocupa demasiado. La gente sin duda se preocupa más con el cáncer, al cual hay que tenerle mucha atención, prevención, el mejor tratamiento, no hay duda. Pero mueren 1 de cada 30 mujeres por cáncer de mama, por ejemplo, y 1 de cada 6 por enfermedad cardiovascular. O sea, muchas más mueren por enfermedad cardiovascular. Igual, ¿el universo del cáncer es mucho más grande que el otro? ¿El universo de gente? No, cáncer es la tercera causa de muerte. Primera es el infarto de corazón. De todas las enfermedades, causa un triste ranking. El primero, causa de muerte, enfermedad del corazón, la muerte por corazón. La segunda causa de muerte, por infarto o hemorragia del cerebro. Tercera causa de muerte, cáncer. Solamente estamos diciendo que simplemente la palabra sola impresiona o impacta más que la de la enfermedad vascular. Pero estamos dando los datos muy claros de que la enfermedad vascular causa más muertes. Incluso en las mujeres, que hay esta idea de que tienen menos infarto, ¿no? Después de los 55 años, más mujeres tienen hipertensión, más mujeres tienen ACV que los hombres, o sea, enfermedad de los vasos del cerebro. Y como te decía, una persona cada 40 segundos tiene un ACV y una persona cada 4 minutos se muere por un ACV. ¿En el mundo y en la Argentina es así? Bueno, lo puedes extrapolar. ¿O en la Argentina? No, en la Argentina y en América en general. Si te vas a Oriente es distinto, simplemente porque, por ejemplo, tienen muchísima más incidencia. Pero acá en la de hemorragia Argentina cada 40 segundos en América, a uno le pasa. Aproximadamente, es mucho. No hay datos exactos acá, pero puedes extrapolar de lugares comparables y es 1 cada 40 segundos lo tiene y 1 cada 4 minutos se muere. Y es mucho más en realidad. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los años, a partir de la tercera década, ocurren ACVs silenciosos, que no te enterás. Pero llega a un nivel en que a los 75 años hay un 30% de infartos en el cerebro que la persona no se entera que los ha tenido. Y es importante, porque aumentan la mortalidad, la discapacidad, la alteración de memoria, etc. Y todo eso se puede prevenir. Ese es el punto al que queremos llegar. Este no es un mensaje negativo. No, enseguida voy a la parte de la prevención y sobre eso quería preguntarte. El hecho de que le haya sucedido a tanta gente conocida, ¿aumentó el pedido de diagnósticos y de controles por parte de la gente? ¿La gente se controla más a partir de todas estas noticias tristes que fuimos digiriendo a lo largo del año? No te puedo dar una medición porque no la tengo. Sí, no está el número. Pero sí te puedo decir una cosa de Gestalt. Desde que yo volví a la Argentina, 17 años aproximadamente, nadie tenía idea de lo que era una ACV, stroke, como se dice en inglés, infarto cerebral, derrame, trombosis, como lo quiera decir, pero la gente no tenía idea, no podía nombrar un síntoma. Hoy en día, a nivel masivo, la gente tiene una idea y consulta por este tema, y en lo social y en lo particular uno escucha muchas más personas que preguntan sobre esto. Definitivamente ha aumentado, y este es el objetivo, ¿no? El reconocimiento público de la enfermedad que existe y el reconocimiento de los síntomas.
para consultar inmediatamente. Bueno, nosotros le hemos llamado la enfermedad del año, nosotros, un título periodístico, porque cuando repasamos nuestro trabajo del 2010, encontramos que muchas veces te convocamos, y justamente nos aclaraste este tema, porque muchas veces fue noticia esta enfermedad. La verdad que estábamos bastante sorprendidos sobre el asunto. Entendí en tu primera respuesta que, afortunadamente, porque uno al final es padre, los niños son la población, el universo menos convocado, menos salpicado, si querés, por esta enfermedad, lo cual me alegra. Ahora no sé si me voy a alegrar tanto. ¿Cuál es el sector de la sociedad que está más en peligro frente a un ACV? Primero, no descartemos los chicos en el sentido de decir que ahí, primeras 2 décadas, en donde tenés tu mayor oportunidad de la prevención de esto. Primero, porque culturalmente es al chico el que podés convencer de que no fume. La estadística de Estados Unidos, te estoy hablando de una publicación que va a salir en la revista más importante arterial de arterias de la Asociación Norteamericana de Cardiología, va a salir en febrero del 2011. Igual el diario no me la está trayendo. No te la está trayendo, te voy a mandar una fotocopia. Pero el cigarrillo, la estadística, entonces, pero te quiero decir que estadísticas sólidas y confiables dicen que la mayor parte de las personas empiezan a fumar alrededor de los 13, 14 años en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Todavía? Muy tempranamente. Como hace 40 años. Absolutamente. 14 años Con promedio. todo lo que cambió, a los 14 años se siguen empezando a fumar los Y ahí chicos. podés evitarlo. Si tenés una chance es esa. En un adulto es mucho más difícil. Sí. Y la comida ni hablar. El educar a una persona para que coma bien, nosotros, difícil que nos cambien la dieta a esta altura, se puede lograr, sobre todo cuando la gente se asusta, cuando tiene un evento, pero la ventana de oportunidad ideal, y alguna vez te conté que Fuster, este cardiólogo muy famoso de Nueva York, español pero que trabaja en Nueva York, ha salido en el programa Plaza Sésamo para los chicos, para enseñarles a qué comer, qué es lo ideal, etcétera. Pero si vos los convences ahí, como son gustos adquiridos, vas a lograr que los chicos coman cosas sanas. Menos azúcar en general, menos salado en general. O sea, a ver si puedo repasar. Si bien son el universo de personas menos salpicado por la enfermedad, es aquel sobre el que más hay que trabajar. Digo, un pibe obeso hoy es tenido en cuenta de un modo más dramático, si querés, y alarmante que hace 20 años por esto. En Estados Unidos, 150 millones de personas excedidas de peso. En China no existía hace 20 años una persona excedida de peso. La estadística de hoy de chicos hasta 18 años es 14%. No existía eso en China hace un tiempo. Entonces, sí, ese es el lugar ideal para apuntar y realmente tener una población más adulta para prevenir. Pero cuidado también, porque por ejemplo en estas estadísticas de hipertensión, menores de 18 años, 7% de hipertensión. Si vos vas a gente de 50, 30, 40% de hipertensión. Pero menos de 20 no pensemos que no la tienen. Y el problema es que como es más raro hipertensión en alguien tan chico, no se las diagnostican nunca. Claro, entonces hay que estar atentos. Pero también. los pediatras están atentos. Los pediatras tienen que estar atentos. Es horrible lo que me dijiste, no es lo mismo. Yo no, te hablo, no es mi opinión, no interesa mi opinión, te estoy dando datos. Los datos dicen que a los chicos no se les pesca la hipertensión, se les pesca más tarde, cuesta más. O sea que no sé si es atentos o no atentos, pero no se la busca o no se la encuentra, como lo quieras decir vos. Sí. Lo mismo con el colesterol elevado. Pero discúlpame, ¿son muy pocos los chicos hipertensos o no? Cuando decimos de menos de 18 años, pero ahora hagamos la segunda década, hagamos la tercera década de vida, va aumentando muy significativamente el número de personas y acordate que si a esa persona le tocó ser hipertenso a partir de los 20 y pico de años o de los 30 y pico, ese es el que va a tener el infarto a los 45. Entonces, ese es muy importante detectar. Como proporción no es tan alta, pero igual no te descuides, porque a los 40 o 50 es muy alta la proporción de hipertensos. Cuando una persona nace hoy en día, una persona que nace hoy, tiene un 43% de chances de morirse del corazón, en el momento que naces. A ver, yo prometo que en un minuto estoy hablando otra vez sobre la prevención. De acá nos vamos con 3 consejos, yo lo prometo, porque si no, alarmarnos solamente no sirve. Pero voy a volver a la pregunta que aún no me respondiste, porque me parece que muy bien te quedaste subrayando la cuestión de los chicos. ¿A qué edad estás más en riesgo? Pero antes de esa pregunta, me quedaba una anterior. ¿Cuántos de los casos de muerte súbita que vemos publicados o que conocemos en nuestra vida cotidiana provienen, mejor dicho, de un ACV? Lo de ACV es inusual. Es inusual, son dos cosas distintas. Enfermedad cerebrovascular. No, pero es raro, es el corazón.
es cuando se tapa la arteria del corazón. Es otra Ese arteria. Es, el causa, es otra arteria. Es otra arteria, pero es una arteria. Igual, muy parecida a la del cerebro. Viene en la misma revista de febrero que el diario no me trae. Está todo incluido, las piernas vienen todas en ese capítulo. Pero la muerte súbita generalmente se te tapa la arteria del corazón, pero si querés poner un poquito sofisticado, hay arterias del cerebro que irrigan ciertas áreas que controlan el corazón y que un infarto de esos o un taponamiento de una de esas arterias cerebrales puede producir muerte súbita. Pero no importa, el concepto es, tenés que cuidar las arterias. Tenés que cuidar las arterias. Este mismo concepto para los distintos casos. Las arterias hay que tenerlas como limpitas, destapadas, ¿cómo es? ¿Cuál es el adjetivo? Bueno, el adjetivo es que si la vieras en un chico de 20 años, ves una cosita rosada, limpia, lisa, perfecta, y si la ves en uno de 30, no de 80, uno de 30 ya tiene manchas amarillas, y los estudios de autopsias que se han hecho, se ve que a los 30 años, a la tercera década, la mayor parte de las personas ya tienen depósitos de colesterol. A los 40, el 90 y pico % los tienen, y más significativos. No estamos alarmando, alarmar no era la palabra. No, si la gente no está enterada, tiene que enterarse rápidamente. Y tiene que estar preocupada u ocupada de saber que hay un capítulo de su vida que es ver al médico para que controle sus factores de riesgo y que haga que pueda alcanzar las sobrevidas extensísimas que se están alcanzando hoy en día. Dame el ranking de la gente en riesgo. Pero primero la edad. ¿A qué edad está o no es por edades? No. A toda edad hay un cierto riesgo. Todo lo que hacemos es construir un riesgo. Lo que vos estás diciendo, construimos un perfil de riesgo. Le pregunto a la persona, le tomo la presión, veo qué presión tiene. Pedimos un examen de sangre muy básico. Todos los colesteroles, que vos has escuchado, el bueno, el malo, el total, los triglicéridos, y tengo los números. Fuma, no fuma. Tiene diabetes, no tiene diabetes. Murió un hermano... No, pero vamos rápido y yo quiero irme con la escala, ¿no? A ver, el fumador, el obeso, veo que me miras muy fijo cuando hablas del sobrepeso y me pone bastante nervioso. ¿Cuáles son los grupos que están en mayor riesgo? El fumador, primero, ¿cuál es el primer grupo? Esos son los factores de riesgo. Yo estaba diciendo cómo construye el médico la escala para decir esta persona tiene tal riesgo específico. Yo le puedo calcular tiene tu tanto riesgo. de esto, tanto del otro. Entonces, enumeremos los factores de riesgo y cuánto de cada uno hacen un tipo en peligro. Los factores de riesgo, ¿el principal cuál es? El principal es haber tenido un evento vascular. La persona que tuvo un infarto en el corazón o en el cerebro, esa es la que tiene mayor riesgo de volver a tener. Del 1.200.000 infartos de corazón que hay en Estados Unidos por año, 400.000 son repetidos. Es el segundo que tiene una persona. De los 800.000 infartos en el cerebro que hay por año en Estados Unidos, 200.000 son repetidos. 600.000 son nuevos y 200.000 es gente que ya lo tuvo y lo vuelve a tener. O sea que haber tenido un infarto en el corazón o en el cerebro es el mayor factor de riesgo. Tengo que preocuparme mucho para no tener el segundo. El primer factor de riesgo es haber tenido un episodio. Segundo, hipertensión. Antes del segundo me imagino mucha gente en su casa diciendo, bueno, porque es lo que siento yo ahora, ¿no? Yo tuve una arritmia de nada, eso no... No te preocupes. No, gracias, te agradezco un montón. Porque dan ganas de tirarse acá y revisame, por favor revisame, porque el segundo factor... Después igual me decís cuál es específicamente la arritmia y te digo si no te preocupes o más o menos. Pero, o si fue para la tele o fue de verdad. Pero hipertensión, definitivamente lejos. ¿Te puedo hacer una pregunta todavía más sonsa de alguna de las que ya te he hecho? ¿Qué es la hipertensión? Hipertensión es... Hay una presión normal en las arterias que hoy creemos que es hasta 130-80, lo que la gente llama 13-8, son milímetros de mercurio, 130-80 milímetros de mercurio, 130 la máxima, 80 la mínima, la gente dice 13-8. Se está haciendo un estudio en Estados Unidos en el NIH, muy importante en este momento, para ver si no es menor que eso todavía, la normal. Pero quizás 13-8 para los nuevos parámetros sea alta. Sea alta, ya ha pasado. Antes se tomaba como normal 14-9. Yo le quiero contar a la gente que estamos hablando con el doctor Conrado Stoll, que es el mayor especialista sobre este asunto en Argentina, que alguna vez tuvo que hablar de esto hasta con el Papa. Digo, tengo entendido que estás dentro del grupo de los 10 médicos del mundo al que llamó el Vaticano para ver cómo ayudamos a la gente para que se cuide más. Es así. No creo que lo hayan dicho en esos términos el Vaticano, pero es más o menos así, ¿no? Es así. Es así. Entonces, 1, tuviste un accidente. 2, hipertensión. 3, hipertensión, colesterol, cigarrillo, fumar, no fumar, esas cosas te ubican. Historia familiar. Perdón, me quedo en el de fumar, ya que en el sobrepeso me estoy incómodo para preguntar y no fumo. Siempre se asocia el fumar a problemas respiratorios, a problemas de los pulmones. ¿En qué puede perjudicar una arteria? La tapa. La tapa. La tapa, como la tapa del colesterol,
mecanismos distintos, por supuesto, Sí. pero el resultado final Sí. tapa la arteria, como el colesterol, como la hipertensión, Sí. contribuye a tapar la arteria. O sea, tiene una contribución fuertísima. Fíjate vos tenés la idea de lo asociás con respiración o lo asociás con cáncer, que está muy bien, porque también lo causa. Sí. Pero además causa muchísimas muertes. Incluso en los fumadores pasivos está el cálculo hecho de qué cantidad de fumadores pasivos o cuánta lesión se debe Un a eso. fumador pasivo. Me encanta hacer esta parte porque es la parte que te sirve. El chico que fuma, el adolescente que fuma, el humo de los padres en un living, tiene más riesgo de una ACV. Definitivamente. Está calculado, Y un digo, es infarto así. de corazón, absolutamente. Es así, chao, otra cosa mariposa. Te va a llegar en la fotocopia. Me va a Así llegar en la es. fotocopia de lo Así que es. sale en febrero. Está muy calculado. Ya entendí los factores de riesgo. Ahora sí, te escucho la otra parte. Digo, ¿cómo pondera cada factor como un médico? ¿Cuán en riesgo está cada uno? Te quería decir lo de la familia, ¿no? Sí. Padre o madre que hayan tenido un infarto, sobre todo antes de los 70 años, Sí. o hermano, duplica el riesgo de la persona. Y ahí no lo puedes controlar, porque hay factores controlables. Vos podés tratar la hipertensión, podés tratar el colesterol, podés dejar de fumar. Podés hacer ejercicio, podés hacer dieta. Nos quedaba la obesidad, el exceso de peso, el sedentarismo, digamos. Pero el familiar no lo puedes tratar, es como haber tenido el infarto. Eso no lo puedes cambiar. O ser hombre es un riesgo. Más de 55 años es un factor de riesgo. Entonces ahí haces la tabla. Estoy viendo un hombre de 58 años, no digamos que haya tenido un infarto, supongamos que no, que es una persona que no ha tenido problemas, Hombre arriba de que viene a 55, controlarse. O punto. 55, Le damos un punto. Le das dos. Le das uno dos. por hombre, uno por más de 55. Ves el colesterol bueno que está bajo, no el óptimo, Sí. tiene puntaje en contra. Sí. Ves que el colesterol total, no te digo que sea muy elevado, hoy en día sabemos que hay que ser muy estricto. Sí. Con moderadamente elevado Sí. aumenta significativamente el riesgo. Ajá. Entonces, punto en contra. La presión se la tomás 140-90. No te estoy diciendo 20-10 como uno ha escuchado. Sí. 140-90 que sería entre comillas levemente elevado. Eso es muy elevado. 140-90. La diferencia entre ese hombre que tuviera 120-80, bien normal, y 140-90 es enorme en cuanto a la estadística del riesgo de tener. Entonces así se calcula cuál es el riesgo a 5 años o 10 años. Hay cálculos de Framingham, esa ciudad en Massachusetts, en Estados Unidos, donde hubo toda una población evaluada, y otros distintos valores en que vos tenés un número que te dice qué riesgo tiene esa persona. Ajá. Y el médico ahí la sigue. Y otra forma de seguirla, junto con esa, muy buena, es con el Doppler, no invasivo, vos medís la superficie de colesterol en la carótida. Y la podés volver a medir en un año. ¿Vos crees que con el tiempo la gente se va a medir el colesterol en la casa, digo, Definitivamente. así? Digo, el che, me tiempo- medí el colesterol, estoy arriba, ¿es así? Con el tiempo esto va a desaparecer. Si lo pudieras, para que tengas una idea de la magnitud Sí. de del beneficio, si vos pudieras hacer desaparecer hoy la enfermedad vascular totalmente, la expectativa de vida, que en Estados Unidos es 78 años, pasaría inmediatamente mañana a 85. Multiplicá eso por 350 millones o por toda la población de Estados Unidos. De 78 años, que es la expectativa de vida de hoy, vos haces desaparecer las enfermedades de las arterias, inmediatamente pasa a ser 85 años la expectativa de vida. Eso es altísimo, altísimo. O sea, la sobrevida hoy en día llega a los 90 años y de hecho en Estados Unidos hay un problema que es no tener diagnóstico de muerte. Hay personas que mueren 90, 95, que su único problema es la edad. Se mueren a 95 años, se apagan y no hay una causa de muerte. Pero se está llegando a eso por controlar las arterias. Perfecto, perdón doctor, le interrumpí un minuto porque teníamos una noticia de último momento, pero me quedaron clarísimos todos los números. No quiero despedirlo, no quiero despedirte en rigor, te estaba tuteando antes, sin agradecerte primero por todas las veces que viniste a contar este año estas cuestiones y sin pedirte 3 consejos finales. Primero agradecerte a vos, porque esto es lo que hace que la gente se entere o se ocupe, más que preocupe o de alarme, como decíamos, para tener una expectativa de vida que es la que tendríamos que tener en países desarrollados y se puede hacer. El consejo es saber que existe enfermedad de las arterias, que es una causa de muerte muy importante y que se puede prevenir. Eso es fundamental. Es una enfermedad tratable y absolutamente controlable. Y la atención la tiene que poner el paciente. Los médicos saben de esto. Ahora, la gente que se volvió loca, discúlpame, los médicos, ¿qué hacen mañana? ¿Se miden la presión? ¿Van al médico? ¿Qué hacen? Es difícil decírtelo. Por ahí buscar lugares especializados, centros vasculares, eso es lo ideal. Un chequeo. Hay centros vasculares Después de para los el 40. corazón, a los 30 te diría, porque a los 30 te pueden encontrar la presión alta, el colesterol o antes.
como te digo, va aumentando la proporción de gente afectada, pero lo tenés que hacer con cierta regularidad. A partir de los 40, y hablábamos alguna vez del fútbol y jugar fútbol después de los 40, sí, tenés que además hacerte ese estudio que es la ergometría, definitivamente, porque puedes tener una arteria tapada y enterarte con un gran disgusto. ¿Te llegan muchos casos al consultorio de gente que se queda dura jugando al fútbol? Escuchamos de eso, infartos con deporte, bueno, no te digo en cuanto a volumen en términos absolutos. No, pero hay que es grande, cuidarse, hay que pero chequear, definitivamente, hay que chequear. hemos dicho alguna vez, no es muy recomendable un deporte intenso y de larga duración como el fútbol después de cierta edad, o a menos que estés muy entrenado y con prevención. Sí, pero imagino lo la vemos, cantidad de gente lo que va vemos. al fútbol 5 que te está escuchando con un poquito de susto. Escúchame, y la salud pública, ¿está preparada para atender esta clase de consultas? Entiendo que vos trabajás en el ámbito de la salud privada, pero si alguien escuchó este reportaje y tiene justamente este sano interés de chequearse, va a un hospital y le dan... Mira, yo me fui a Estados Unidos muy joven y volví, no he trabajado en el sector público, lo conozco, lo estudio, he escrito sobre eso, sobre la enfermedad cerebrovascular, el ACV, en la Argentina, con datos, por supuesto, del país. Acabas de ver o acabas de mostrar en tu programa que hay problemas sociales bastante más básicos. Costaría pensar que haya una buena estructura de sostén de salud cuando hay otros problemas, de nuevo, que tendrían que estar sobre. Pero un clínico bueno en un hospital debiera detectar una anomalía, un colesterol alto. Y lo que podría hacer uno es servicio de cardiología, si existe un servicio con neurólogos, con interés en la parte de ACV vascular, neurólogos especializados en las arterias también, pero sobre todo en cardiología, en prevención vascular, tienen que saber esto. Y la presión arterial, ser la gente en el buen sentido agresiva en buscar ese número que hemos dicho, el ejercicio, el número peso, que te dice cómo estás. 13.8, 130-80, Sí. menos de eso. Y no decir, como dice el 90% de las personas, de nuevo, publicado por nosotros y por otros grupos, que siempre lo justifican. No, debo estar nervioso, es el guardapolvo blanco, doctor, es que anoche comí jamón crudo. No hay justificación. Cuando una persona tiene presión normal, tenga 80 años o 15, tiene 120-70, 12-7, en la situación que sea. Conrado, muchas gracias. A vos, Gerardo, por favor, y cuídate. Haber vuelto al programa. Te dice cuídate y me agarra... El helado esta noche me lo arruinaste, ya sabés que yo de Puede ser acá... dietético, Sí, pues sabés que yo de acá hago el heladito y del heladito a casa, vos sabés que ya... sin azúcar. Tengo 40 años mucho, ¿no? Y caminando a tu casa. 40 y sobrepeso es demasiado, ¿no? Se puede arreglar. Se puede arreglar, Prevención. sí, yo entiendo. Prevención. Yo entiendo. Gracias de verdad. No, gracias por la invitación. No, de verdad, poder preguntar todo y poder bromear con uno de los mayores especialistas del mundo en esta materia, la verdad que es un lujo que nos hemos dado este año aquí en C5N. En 3 minutos nos metemos otra vez en la coyuntura. Quédate, te vamos a contar cuántas tomas hay en la provincia de Buenos Aires.